Os agradezco que os hayáis matriculado en este curso porque comentamos los conferenciantes que vendrán hoy y yo mismo que cada año organizamos esto con mayor interés y los esfuerzos son enormes para poder conseguir financiación y luego no tienen la repercusión que nos gustaría. Por tanto, os agradezco muchísimo que estéis esta mañana aquí con nosotros. Mi nombre es José Jurado y, como acaba de decir la delegada del rector en el campus del campo de Gibraltar, yo soy profesor de literatura española en la Universidad de Cádiz y allí dirijo un grupo de investigación que tiene el título genérico de Estudios de Literatura Española Contemporánea. Este curso, por tanto, se enmarca dentro de una de las líneas de investigación que desarrollamos desde hace años, centrada en el tranco temporal del siglo XX y ahora también del siglo XXI, y en particular dentro de una línea que nosotros hemos denominado Patrimonio Literario Andaluz. En ningún momento, y este curso tampoco lo va a ser, en ningún momento esa línea reivindica un localismo exacerbado, todo lo contrario, nuestro afán es internacional o cosmopolita, pero sí es verdad que a nosotros como investigadores nos resulta mucho más fácil investigar la literatura de los escritores andaluces, primero porque conocemos personalmente a esos escritores y por tanto es fácil invitarlos a cursos como este, y en segundo lugar porque sus archivos personales están en sus casas, por tanto están cerca de nosotros o están ya donadas a fundaciones y bibliotecas y nos resulta también fácil investigar. Así que nosotros desde hace años venimos investigando la literatura escrita por andaluces o por gente que está afincada aquí en Andalucía. En este sentido, hemos dirigido tesis doctorales sobre escritores del 27 o investigaciones sobre escritores que aún viven y siguen produciendo, que desde los años 50 hasta esta parte han dado buenas y notables obras literarias. En este caso particular hemos pensado, y yo como director de ese grupo, hemos pensado que era conveniente reivindicar la valía de unos escritores que se dieron a conocer fundamentalmente en los años 60 y 70, aunque algunos ya venían escribiendo desde antes, que surgieron con bastante fuerza y por eso se le denominó nueva narrativa andaluza y que con el tiempo se ha abierto un debate ya existente en aquellos días de los años 70 sobre si realmente existió este grupo o lo que existió fue un conjunto de escritores que cada uno libremente iba publicando donde buenamente podía. Ese es el curso que nosotros vamos a desarrollar en estos 3 días, titulado Los Narraluces, la nueva narrativa andaluza. Esta primera charla o lección inaugural lo que lleva sobre todo, o lo que pretende sobre todo, es poner sobre la mesa algunas de esas cuestiones que se han dicho para que sepamos luego en las conferencias particulares de qué vamos a hablar. Antes de dar esa lección inaugural, os voy a decir como coordinador 3 cosas básicas relacionadas con el curso, desde un punto de vista logístico. Este curso está colgado en el campus virtual de la Universidad de Cádiz y el seguimiento para la obtención del certificado y de los créditos finales será a través del campus virtual. Hay 2 sistemas de control, uno es el de las firmas, debéis estar pendiente a quien os pase ahora la firma, el parte de firma para que conste vuestra asistencia, y por otro lado, a partir del último día y a través del campus virtual me tendréis que enviar una memoria del curso. Esa memoria es simplemente para acreditar que habéis estado aquí. No busca un resumen de todas las conferencias ni que hagáis 20 páginas, simplemente con que escribáis una página, 2, las que os salgan, debatiendo alguna idea, recogiendo la conferencia que más os ha gustado, haciendo una crítica de aquellos elementos positivos o negativos del curso. Cualquier tipo de reflexión y opinión personal para mejorar el curso, eso es suficiente como memoria. Por tanto, no se trata de hacer un balance exhaustivo de todo el seminario, sino que apuntéis un par de ideas o 3 para que yo tenga de forma acreditada y por escrito conocimiento de vuestra asistencia al curso. El curso está estructurado, como todos los seminarios, en 3 días, desde un punto de vista externo, pero internamente también tiene una estructura que yo os voy a comentar ahora. Tiene 2 lecciones por mi parte, esto también es de uso obligado o recomendado en los cursos, esta lección inaugural para que sepamos de qué trata el curso y mañana por la mañana a las 9 una sesión bibliográfica donde os diré lo fundamental en bibliografía sobre la cuestión que estamos abordando en estos días. Y luego están las conferencias. Las conferencias
están divididas las 9 conferencias en 3 bloques. El bloque fundamental y más importante es aquel que va a ser desarrollado por los protagonistas. Hay 3 escritores que fueron testigos de aquel tiempo de amistad y literatura que van a estar aquí con nosotros. Ellos mismos se llaman supervivientes de otra época, porque es gente que roza los 80 años, los 70 años, y por tanto que vienen de una época muy distinta y que en su peregrinar por la literatura se han codeado con las grandes figuras de la literatura española y mundial. Estos 3 escritores son Aquilino Duque, que dará la conferencia de inauguración dentro de unos minutos, José María Vaz de Soto, que la dará mañana, y Julio Manuel de la Rosa, que dará el miércoles la conferencia de clausura. Ese es el primer bloque, el bloque de los protagonistas. Luego hay un segundo bloque, también repartido en cada uno de los días, un segundo bloque de profesores que vienen de fuera de la Universidad de Cádiz y a los que yo les he encargado una conferencia panorámica general sobre esa época. Estos profesores son José Manuel Camacho Delgado, que viene de la Universidad de Sevilla y que hablará de la relación de estos escritores andaluces con los escritores latinoamericanos, si hay vinculación estética o simplemente amistad entre ellos, indagará en esa línea. Por otro lado, y también de la Universidad de Sevilla, vendrá Rafael de Cózar, que ha escrito mucho sobre la literatura andaluza. Y por último, de la Universidad de Madrid, vendrá Santos Sanz Villanueva, que es catedrático en la Complutense y crítico en el Cultural del Mundo, y que va a hablar sobre la aportación de los escritores andaluces al panorama general de la narrativa española de posguerra. Esas son las 3 conferencias marco o panorámicas. Y luego, por tener cierta coherencia, 2 colegas míos y yo, que estamos en el mismo grupo de investigación, a ellos les propuse que habláramos cada uno de nosotros de un escritor concreto de esta época que hayamos estudiado y que conociéramos. Y en este sentido, la profesora Pérez Bustamante, que estará al final de la mañana, va a hablar de Luis Berenguer, un escritor gallego pero afincado en Cádiz desde bastante joven. Manuel Ramos Ortega hablará de Caballero Bonal, que le pasa al contrario, un escritor gaditano que emigra y que se sitúa en Madrid durante bastantes años de su vida. Y yo, que hablaré de José Luis Acquaroni, un escritor nacido en Madrid, a los 2 años afincado en Cádiz y luego de nuevo mudado a Madrid, donde muere. Este sería el tercer bloque, 3 profesores de la Universidad de Cádiz que van a hablar de 3 escritores concretos. Yo creo que con esta información básica ya podemos empezar el curso. De todas formas, a partir de ahora, si alguno de vosotros tiene dudas, en cualquier momento me podéis preguntar lo que queráis, o en todo caso a las chicas que están en la mesa también. Como a mí el viernes me mandó el vicerrectorado, me envió un correo electrónico donde venía el perfil de los matriculados y hay una información ahí muy general sobre qué estudios tenéis o qué estáis cursando, y ahí he observado que no todo el mundo es de filología hispánica, sino que hay gente diversa de estudios ingleses, de humanidades, de historia, incluso de carreras técnicas. Eso me ha llevado a mí a pensar que esta primera lección inaugural es muy útil para aquellos que no estén familiarizados con la literatura de los últimos 30, 40 años, pueda tener un primer conocimiento. Comienzo, por tanto, con la primera lección que he titulado como el propio programa, Los narraluces. Aquí lo que voy a hacer es plantear qué fue aquello de los narraluces con el objetivo, sobre todo, de sembrar dudas y de sembrar inquietudes en vosotros, porque de lo que se trata en este curso no es tanto de adquirir un conocimiento en función de lo que nosotros podamos decir, sino sobre todo que vosotros tengáis interés por preguntarle a la gente que esté aquí. A mí no me interesa como coordinador tanto lo que van a decir o lo que tengan pensado decir los que se sientan aquí, sino sobre todo sacarle a ellos aquello que no tenían pensado decir. Y para eso es fundamental que vosotros que estéis ahí le hagáis preguntas. Por tanto, me gustaría que fuera un curso en la medida de lo posible dinámico, polémico, de debate, de reflexión, de interrogación a los protagonistas de aquella época de la historia de la literatura española. Voy, por tanto, a comenzar a decir algunas cosas muy generales sobre los narraluces.
Voy en primer lugar a definir ese concepto de narraluz, en segundo lugar a citar a 20, 25 escritores que se suelen englobar dentro de los narraluces. Luego trataré de apuntar algunos rasgos comunes que la crítica ha dicho que tienen estos narraluces. En cuarto lugar, voy a hacer una reflexión sobre los premios literarios, porque una de las razones que se da para hablar de ese boom de la literatura andaluza reside en el hecho de que consiguieron muchos y notorios premios literarios. Y por último, voy a hacer un balance de quienes están a favor, los críticos que están a favor de considerar como grupo a los narraluces, y aquellos críticos que dicen que nunca existió el grupo como tal, sino individuos que escribían. Empiezo, por tanto, a definir el concepto de narraluz. Es un concepto que en los años 70, entre otros, pone en circulación un jesuita llamado Carlos Muñiz, que también sería narrador. Parece ser que él es el padre del término, aunque el que lo promociona y lo difunde es otro de los narradores y también críticos favorables de este grupo, que se llama José Luis Ortiz de Lanzagorta, en un librito muy famoso del que mañana os hablaré en la sesión bibliográfica. El término narraluces fundamentalmente es un neologismo, una suma de dos palabras, narrador, andaluz. Por tanto, es fácil ver cuál es el fondo de la cuestión. Los escritores de prosa nacidos o vinculados a Andalucía, narraluces, una palabra preciosa. Tan preciosa y con tanto fondo lírico que también he leído por ahí quien la deriva de otro juego de palabras, narrar con luz. Son escritores, narradores lúcidos, y se ha vinculado esa luz de su estilo, de su literatura, a la luz del sur, a la luz de la historia de Andalucía, a la luz del sol, narrar con luz. Pero en cualquier caso deberíamos grabar en nuestra mente dos nombres: Carlos Muñiz como primer personaje que bautiza al grupo, y luego Ortiz de Lanzagorta como el que los promociona. En cuanto a la cronología, y esto es un primer punto de debate, hay quienes hablan de los narraluces de forma muy amplia, y aquí incorporan escritores que nacieron ya muy a principios de siglo. Por ejemplo, se integra aquí a Manuel Halcón, un sevillano que nació en 1900 y sería uno de los primeros narraluces, y se incluye también aquí a Antonio Burgos, el periodista, que nació en 1943. Por tanto, como vemos, ya es un marco bastante lato. Normalmente, cuando hablamos de generación, hablamos de 10, 15 años, según decían Petersen, Marías o Ortega y Gasset, y aquí estamos hablando ya de 43 años como mínimo. Eso será una de las críticas que reciban. Por ese motivo se ha querido dar una nómina más reducida, y en esta nueva explicación de la cronología se ha dicho que los narraluces auténticos serían aquellos que publican sus obras, con independencia del momento en que nacieron, entre 1959 y 1974. Y estos dos mojones cronológicos se deben a que en 1959 se publica una novela de dos hermanos de Arcos, José y Jesús de las Cuevas, titulada Historia de una finca. Eso sería, según algunos críticos, el pistoletazo de salida, Historia de una finca. Y por último, como fecha última, se habla de 1974 porque el que luego nos va a hablar, Aquilino Duque, publica la novela El mono azul, y se entiende que El mono azul cierra este ciclo de novelas. Esa sería la segunda clasificación cronológica, 1959-1974. Y luego hay críticos que dicen que eso también es muy amplio, porque desde el 59, con unas condiciones determinadas del franquismo, hasta el 74, con otras muy diferentes, ahí también hay una heterogeneidad de materiales que nos llevaría también a confusión. Y hay quien dice que los narraluces realmente tienen un punto climático en un trienio, en un cuatrienio, y que la obra mejor o más conocida y más galardonada de estos narraluces sería la que va del año 68 al año 71-72. Ese trienio del 68 al 71 es cuando están en su plenitud los narraluces, sobre todo porque dan el salto de Andalucía a editoriales madrileñas y catalanas, y porque consiguen en esos años los premios que por entonces se consideraban más prestigiosos: ser
ganador o finalista del Premio Planeta, del Premio Nadal, del Premio Alfaguara, del Sésamo de Cuentos. Eso se produce de forma muy intensa en el año 68, 69, 70, 71, 72. Hasta aquí, por tanto, el primer punto del que os quería hablar. Ubicación espacial, terminológica y cronológica de los narraluces. El segundo punto que quiero aclarar tiene que ver con la nómina de estos escritores. Yo me he hecho aquí un listado para que os suene nombre o para que os refresque la memoria mi lista de nombres que ya conocíais. Y vosotros mismos vais a ver que aquí hay una mezcla de edades, de estilos, de ideologías, de trayectorias de más peso, de menos peso, de mayor renombre, de menos renombre, de más prestigio, de menos prestigio. No está ordenada ni por edad ni por calidad. He ido haciéndola además con mi propia letra en función de lo que iba leyendo en los artículos que luego os comentaré. Nombres como el de Manuel Halcón, Luis Berenguer, Aquilino Duque, que está aquí con nosotros, Alfonso Grosso, José María Baz de Soto, José de las Cuevas, Jesús de las Cuevas, Manuel Ferrán, Federico López Pereira, José María Requena, José Luis Ortiz de Lanzagorta, Javier Smith, Fernando Quiñones, Rafael Pérez Estrada, Carlos Muñiz Romero, Manuel Barrios, Antonio Burgos, Julio Manuel de la Rosa, que también vendrá al curso, José Manuel Caballero Bonal, Pedro Tede de Lorca, Juan de Dios Ruiz Copete, José Asenjo Sedano, Antonio Hernández, José Gerardo Manrique de Lara, Eduardo Tijeras, Antonio Martínez Menchén, Manuel Salado, y tengo una lista que continúa, pero no digo nombres que luego van a salir porque voy a seguir citando a más gente que no está aquí. Pero en cualquier caso, no sé si he citado como 30 nombres, es ya un número considerable. Sobre todo porque no es habitual que tantos escritores coincidan en un tiempo y en una región. Los críticos que decían que había un boom de la literatura andaluza se basaban en dos razones. En primer lugar, que Andalucía había sido tradicionalmente una tierra de poetas y los grandes nombres de la literatura española, de la literatura andaluza, habían sido Góngora, había sido Bécquer, había sido Juan Ramón, había sido Lorca, Cernuda, Aleixandre, Aleixandre por su vinculación a Andalucía también, Altolaguirre, escritores que habían sido fundamentalmente poetas, pero que de buenas a primeras, desde los años 50, esos poetas empiezan a desaparecer o amortiguar su peso y empieza a florecer narradores sobre todo. Los que he dicho aquí, algunos escriben poesía, Aquilino Duque, Fernando Quiñones, Caballero Bonal, pero también han dado a conocer obra en prosa. Por tanto, con respecto al pasado andaluz, había una floración de narradores. Y en segundo lugar, porque no es habitual, y esto es en comparativa con otras geografías nacionales, no es habitual una lista de 40 o 50 escritores en un tranco temporal de 5 o 6 años. Hay pocas regiones que tuvieran tanta densidad de escritores. Por eso se habló del boom de la literatura hecha desde Andalucía. ¿Qué ocurre? Que ese boom ha sido muy alabado y muy promocionado por unos, pero otros han tenido un espíritu crítico diciendo que hay que poner ahí las cosas espaciadas y que hay que mirarlas con distanciamiento, no solamente con el fervor de la amistad o con el fervor del localismo y el regionalismo de las autonomías de los años 70 y 80 en España, que habría que ver eso con un distanciamiento crítico. Uno de los grandes críticos a este respecto ha sido un profesor de Granada, José Antonio Fortes, que más allá de las razones que le ha llevado a decir una cosa u otra, ha intentado aclarar que aquí hay ciertas confusiones. Por ejemplo, él dice que una de las confusiones que la crítica no ha sabido despejar es la mezcla de nombres, de estilos, de intenciones y objetivos de los escritores. Él tiene un librito que es una recopilación de ensayos titulado José Antonio Fortes, Novelar en Andalucía, en la que dice cosas como esta. Ya digo que es la crítica o el análisis de esa nómina que yo he dicho. Dice, se llamó la atención numérica y espontáneamente
por la concurrencia de narradores andaluces en los años 1971-72. Y ahora él dice, pero claro, es que se alineaba sin más a Manuel Halcón junto a Francisco Ayala. Es lo que viene a decir que qué tiene que ver Halcón con Ayala, ¿no? Se alineaba sin más a Manuel Andújar junto a Alfonso Grosso, a García Viñó o a Ramón Solís. ¿Qué tiene que ver Ramón Solís con Julio Manuel de la Rosa? ¿Qué tiene que ver José Asenjo Sedano con Manuel Ferrán o con Antonio Burgos? ¿Qué Antonio Prieto con José Manuel Caballero Bonal? Etcétera, etcétera. Y dice, continúa Fortes diciendo, un popurrí de lo más superficial y cuyo análisis minucioso dejamos para otro momento. Continúa más abajo diciendo, lo que digo es que se trataría, por ejemplo, de separar el moralismo en el exilio de Manuel Andújar o Francisco Ayala o el aristocracismo de campo de Manuel Halcón de aquellas otras posiciones que se decantan a partir de los años 50, entre aquellos admitidos en los centros culturales de moda en Madrid y Barcelona, conformistas o inconformistas con los años 50, o aquellos no admitidos en esos cenáculos capitalinos o aquellos que fueron admitidos muy posteriormente, en los años 60 y 70. Este es, por tanto, un primer análisis que a mí me gustaría que vosotros tuvieseis en mente para preguntarle después a los protagonistas. ¿Es esto un popurrí, como dice Fortes, o es realmente un grupo cerrado y homogéneo, como decía Ortiz de Lanzagorta y otros críticos favorables? Bien, relacionado también con eso, y en otra página de su estudio de Novelar en Andalucía, dice Fortes, estos escritores iban por libre. Esa es la expresión que también me gustaría que grabarais. ¿Iban por libre o no? Iban por libre, en ascensión jerárquica típicamente individualista. En todo caso, más que de hablar de nombres, lo que tendríamos que hablar es de novelas, dice él. Habríamos de diferenciar en las novelas. Es decir, no podremos hablar por igual de la inoperancia del discurso en Manuel Barrios, de la inadecuación desconflictiva a la realidad en la escritura de José Asenjo Sedano, del humanismo naturista de Luis Berenguer, de la preocupación moral de los textos de Carlos Muñiz, del cosmopolitismo cansado de Aquilino Duque, del pseudomarxismo reporteril de Antonio Burgos, etc. De nuevo, las incidencias cambian si leemos el existencialismo de Julio Manuel de la Rosa, la zambullida en la problemática de los intelectuales de la pequeña burguesía antifranquista de posguerra que se ve en la escritura de Vaz de Soto. Si nos atenemos a las entregas para ACAL, para una editorial de Madrid, de un grupo de jóvenes escritores como Vaz de Soto y Julio Manuel de la Rosa, hay que tener en cuenta que se le une gente más joven todavía como Lara Cerón, López Barrios, Felipe Alcaraz, y nos encontramos en este caso con un giro de 180 grados. En fin, continúa poniendo pegas a esa coherencia del grupo. Bien, esa era la cuestión relativa a la nómina. ¿Son todos uno o son todos diversos, englobados por Ortiz de Lanzagorta? Otra cuestión que debe servir de debate es si consideramos que todos estos escritores tienen unos rasgos literarios comunes o si no tienen rasgos literarios comunes. Lo que está claro es que han compartido muchos de ellos un tiempo, casi todos han vivido la guerra, digo casi todos porque gente más joven como Antonio Burgos ya le coge le coge todavía sin nacer. Todos ellos han vivido la guerra civil, algunos de ellos también la dictadura de Primo, han conocido el gobierno de Alfonso XIII, la República, algunos de ellos, la guerra civil seguro, todos la posguerra, por tanto han vivido un tiempo determinado de la historia de España y de Andalucía, y eso está claro que conforma un talante vital. El que vive de niño una guerra civil no lo olvida y eso antes o después puede aparecer en su literatura. Han compartido también una geografía y aunque parezca que no, hay quien dice que hay un determinismo ambiental. No es lo mismo nacer en Finlandia, en Helsinki, y recuerdo a escritores del 98 que se van allí y que escriben desde allí ciertas cartas. No es lo mismo nacer en el norte de Europa con poca luz que nacer en la costa del campo de Gibraltar con tanta luz. De hecho, se habla de que los escritores del norte son más filosóficos, más reflexivos, y los que viven al sur y pegado al mar son más líricos, más espontáneos. Por tanto,
Hay un determinismo ambiental. ¿Es lo mismo nacer en Granada que nacer en Sevilla? Se dice que no, que hay dos Andalucías, una Andalucía del Oriente, una Andalucía del Occidente, con unos rasgos determinados en el carácter de las personas. Por lo tanto, hay quienes dicen que, además de haber nacido en un mismo tiempo, han nacido en una misma geografía, y que esto también condiciona. Se escribe de forma diferente, se tiene un humor diferente, se tiene una ironía diferente, se tiene un trato personal diferente, se tiene una concepción de la vida y de la muerte diferente. Se tiene una concepción de la fiesta diferente, se tiene una crianza de los hijos diferentes, y luego hay una serie de razones que no existen en otros lugares. Hablamos de historia de una finca en los hermanos Cuevas. ¿Es lo mismo un cortijo andaluz que un caserío del norte? ¿Es lo mismo las relaciones entre un trabajador del campo y un señorito andaluz que entre alguien de Galicia? Eso puede determinar también un tipo determinado. ¿Fue lo mismo la guerra civil, vivirla en Madrid, o como la novela de Aquilino Duque, vivirla en otras periferias, por ejemplo las periferias andaluzas? La historia, por tanto, y la geografía pueden marcar a los escritores andaluces. Ahora bien, hay críticos que dicen que más allá de estas concomitancias, cada persona escribe de un modo particular y que puede haber efectivamente rasgos que los emparenten, pero que luego hay otros rasgos que son universales. El hombre frente a la muerte da igual que sea el sevillano frente a la muerte que el que ha nacido en Estambul frente a la muerte. El hombre frente a un hijo da igual que ese hijo sea nacido en Cádiz o sea nacido en Helsinki. Por tanto, hay unos temas universales que se afrontan igual aquí que en Bogotá. Y ahí están los críticos diciendo que la literatura es la lucha del hombre con el papel y que da igual que se sea andaluz o que se sea de otro lugar. Y que en todo caso habría que hablar no ya de una literatura regionalista andaluza, sino una literatura española o mucho más allá, con una mirada más macroscópica, una literatura en lengua española, puesto que la literatura es arte hecho a través de la palabra, y la palabra que nos une, con la que comulgamos, es la del español. Por tanto, habría que hablar de una literatura en español, más que de una literatura andaluza. Estos son los problemas que me gustaría que le plantearais a los conferenciantes. ¿Se puede hablar de literatura andaluza porque hay unos rasgos comunes o no? ¿Hay unos rasgos universales o, en todo caso, panhispánicos que el andaluz hace suyo porque aquí hay un señorito andaluz que no lo hay en otro sitio, o aquí hay un África que está muy cerca, o aquí hay una imaginación, una retórica, una lucidez léxica que no existe en otros sitios? Eso me gustaría que vosotros lo plantearais. Uno de los críticos favorables de la narrativa andaluza, y que antes he citado, es Juan de Dios Ruiz Copete. Este es nacido en El Bosque, un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, aunque se ha movido lo mismo por Cádiz que por Sevilla que por Huelva. Es narrador, pero sobre todo conocido como crítico de la narrativa andaluza de posguerra. Y él, en su libro, dice que hay fundamentalmente 4 características entre estos narraluces. La primera dice: es también algo muy general que habría que debatir o que concretizar. La primera característica dice: deseo de cambio ante las confusas situaciones y los problemas culturales, sociales, políticos y económicos. Esa es la primera razón. Estos narradores quisieron cambiar su tiempo desde un punto de vista cultural, político, social, económico. Segunda razón que da Ruiz Copete: trabajo tenaz por el idioma. Tratan de devolverle su máxima capacidad de comunicación artística y de validez tanto en la morfología, la sintaxis, la fonética como la semántica. Segunda característica, por tanto, trabajo a favor del idioma. Tercera característica que él da: inquietud por el misterio, por culturas y civilizaciones poco conocidas. Y la cuarta y última: sentido crítico de la realidad. Estas son las 4 características. Efectivamente, estas razones podrían ser comprobadas en cualquiera de estos escritores, porque efectivamente, al ser hijos de una dictadura y al vivir en condiciones socioeconómicas como la de la posguerra,
con una angostura cultural, a veces moral, ideológica, quisieron cambiar su mundo. Efectivamente, trabajaron por escribir bien. Es verdad que algunas de sus novelas estuvieron ubicadas fuera de Andalucía y muchos de ellos son cosmopolitas y son viajeros o viajantes pertinaces. Y por último, es verdad que tuvieron un sentido crítico de la realidad, porque algunas de sus novelas intentan alumbrar con una voz crítica aquellos tiempos. Todo eso es verdad, pero también podríamos decir que estas 4 razones se dan en muchísimos otros escritores. ¿Qué escritor no intenta cambiar el mundo? ¿O qué escritor no cree que con su novela va a cambiar la vida del lector y a la vez se está cambiando a sí mismo? Cualquiera. ¿Qué escritor no tiene una voluntad estilística? ¿Qué escritor quiere escribir mal? Muy pocos. Todos quieren escribir bien, por tanto la segunda razón. En tercer lugar, el misterio tampoco es un rasgo pertinente, porque hay algunos escritores que no han escrito más allá de su pueblo y no hace falta irse a China para escribir. El burro más famoso del mundo es Platero y no salió de Moguer. Por tanto, en tu propio pueblo puedes tener tanto afán cosmopolita como escribir de cualquier ciudad extraña. Y por último, tuvieron un sentido crítico, pero como muchos narradores de la posguerra española, que dentro de ese marbete de la novela social, realista social, quisieron criticar, y a veces por influencia del marxismo o de teorías más o menos sí, marxistas es lo que más podríamos, o socialistas en general, ¿no? Por tanto, son rasgos suyos, pero no son pertinentes de ellos. Por tanto, si tuviéramos que resumir en mucho, de nuevo volveríamos a lo que dice gente como José María Vázquez de Soto, que estará mañana aquí, o José Antonio Fortes. Y Fortes dice que realmente, si hubiera que aunar como rasgos comunes de todos ellos, habría que dar 3 rasgos. Voluntad estética de estilo. Fue un grupo de escritores que sí que quisieron escribir bien y que consiguieron escribir bien porque tenía voluntad estética. En segundo lugar, voluntad de denuncia. Escritores que no empezaron a hablar superfluamente de los jardines y de los palacios modernistas o de por qué aquella niña suspiraba con los labios de fresa a los Rubén Darío. No, quisieron indagar en la realidad española y andaluza de su tiempo. Y finalmente, una tercera característica que dice Fortes es que hicieron una literatura con un afán barroco y popular. Y esto ahora lo analizaré. Barroco en la medida en que quisieron rizar el rizo a veces, estilísticamente, hacer novelas trabajadas, y popular porque tenían vocación de lectores, escribían para llegar a la gente. No se trata de esa minoría a la que alguna vez dijo Juan Ramón Jiménez que debía estar destinada la poesía, sino que una obra solamente termina cuando el lector la lee. Esto en cuanto a los rasgos comunes. En lo que yo he leído, si hay un rasgo común que los críticos dicen, si tuviéramos que elegir uno solo que los diferencia del resto de España, de los escritores españoles, sería el de barroquismo. Son escritores que se han diferenciado los andaluces por el barroquismo. Según el DRAE, porque claro, cada uno explica lo barroco desde una perspectiva diferente. Yo me he ido al diccionario de la Real Academia para ver la acepción más ajustada. Y el DRAE dice que lo barroco es aquel estilo literario, aparte de lo artístico, del manierismo del siglo XVII, lo barroco es aquel estilo literario caracterizado por la rica ornamentación del lenguaje. Rica ornamentación del lenguaje conseguida mediante abundantes efectos retóricos. Esta sería, por tanto, la seña de identidad de los escritores andaluces, el barroquismo, es decir, ornamentación, trabajo sobre el lenguaje y, en segundo lugar, capacidad retórica. Uno de los que más ha defendido este sentido de lo barroco es Ruiz Copete. Traigo aquí un texto que termina diciendo que el barroco es lo esencial y llega a la conclusión de que lo barroco es lo esencial por una razón.
la razón del origen. Nacer en Andalucía nos predispone al barroquismo. Él dice así: hoy, por la razón de que el mundo es cada vez más ancho, pero paradójicamente más pequeño, es decir, cada vez más grande, pero tenemos acceso a todo, el escritor andaluz, como el de cualquier punto de nuestra geografía, tiene planteados análogos problemas a los de cualquier confín peninsular. Parte de esta idea. Un escritor andaluz tiene los mismos problemas que los de cualquier escritor español. Pero ahora él mismo se hace pregunta, dice: ¿pero quiere ello significar que no estén de alguna manera, sobre todo en su capacidad biológica creacional, condicionados por su geografía de origen? Esto es muy polémico porque lo biológico no se termina. Él dice: no hay una capacidad biológica creacional. Yo os hago a vosotros la pregunta, pensárosla y luego en los debates podemos hablar. Ruiz Copete dice que sí, que hay aquí algo en nuestro interior de ser andaluz que nos condiciona a la hora de escribir. Luego, además de tener nosotros genéticamente, parece, o biológicamente algo diferente que nos condiciona en nuestra creación artística, dice: otra pregunta que se hace: ¿no están los escritores andaluces de alguna manera condicionados por unas peculiaridades condiciones de vida? Y él mismo dice cuáles son esas condiciones de vida: el subdesarrollo, el clasismo social. Esto es un texto que él escribe en el año 74, es decir, que estamos hablando de hace 40 años, cuando salen los escritores y las autonomías, y Franco va a morir, y estamos hablando de independencia y de elecciones, y desde el año 74. ¿No tienen los escritores andaluces, por tanto, condiciones de vida relacionadas con el subdesarrollo, el clasismo social, el desequilibrio de sus estructuras económicas? Pues esto tiene que condicionar su escritura. Luego, dice: ¿no hay en los escritores andaluces un acento idiomático? ¿O ya en un terreno de más pura especulación literaria no hay una común devoción estética? Y él se responde: desde luego. Es decir, hay una capacidad biológica creacional, hay unas condiciones de vida y una vocación estética, una devoción estética. Y él dice: desde luego. Se responde, por tanto, afirmativamente a sus tres preguntas. Desde luego podemos afirmar que los estigmas de cultura dentro de los cuales se desarrolla el escritor andaluz vienen determinados de una parte por unas constantes históricas y de otra por unos factores geográficos y ambientales. Y de ambos factores, de lo histórico, lo geográfico y lo ambiental, sale un resultado, dice él: el barroquismo. El andaluz es barroco en esencia. Discutiremos de esto. Discutiremos porque el conferenciante que viene mañana, José María Vaz de Soto, dice que el barroquismo no es algo del andaluz. Dice, es un texto largo que mañana hablaremos con él. Dice, ni siquiera en el barroco, algunos de los escritores más barrocos eran andaluces, dice él, y algunos de los andaluces nacidos en aquella época no tenían nada de barroco. Luego, él argumenta que los escritores más famosos españoles, un Machado, un Bécquer, un Juan Ramón Jiménez, tienen todo lo contrario al barroquismo. No hay nada más esencial que la poesía pura de Juan Ramón Jiménez o algunos textos epigramáticos y mínimos, algunas coplas de Machado o alguna rima de 4 versos de Bécquer. Eso es la esencia, la depuración de toda hojarasca. Por tanto, dice Vaz de Soto, el barroquismo en esos andaluces no. Aquí qué retórica hay, qué ornamentación. Es todo lo contrario, la depuración. Y luego dice también él que hay escritores andaluces que se han caracterizado por todo lo contrario, por el realismo. Gente como Ganivet de Granada, gente como Valera en el siglo XIX, eran todo lo contrario, gente muy apegada a la realidad. En tercer lugar, hace otra crítica. Estos escritores andaluces a los que se les achaca su barroquismo no son únicos, es decir, son múltiples, y lo mismo tienen una novela más barroca, más estilizada, y otra menos barroca, más depurada. Tienen una novela más fantasiosa y otra novela más realista. Tienen una novela más lírica y otra más reflexiva. Por tanto, dentro de un escritor también habría que ver
cada una de sus novelas, e incluso dentro de una novela un escritor puede jugar con distintos estilos y alcances, y un capítulo lo puede hacer más barroco, otro menos, un personaje puede hablar con una propiedad más barroca y otro menos, en fin, habría que ir separando también. Por tanto, esta sería una cuestión también que debemos debatir estos 3 días. ¿Somos nosotros los andaluces barrocos y por tanto nuestros escritores hacen uso de un estilo barroco? Bien. La siguiente cuestión de la que dije que iba a hablar, la número 4, tiene que ver con los premios literarios. Un premio literario puede ser indicativo de todo y no puede ser indicativo de nada. Ya sabemos que hay que tener, primero, una buena novela, estamos hablando de novela, una buena obra literaria que esté terminada para cuando la convocatoria esté abierta y que luego suene la campana y te den el premio. Eso es lo mínimo que se pide, tener la obra acabada en el plazo, acabado y presentarlo. Ahora, si tú además de eso tienes contacto dentro de la editorial que convoca el premio, si conoces a uno de los miembros del jurado, si te dejaron finalista 3 años antes y ahora te lo quieren dar, si quieren hacer un equilibrio geográfico y ya está bien de 3 catalanes y ahora necesitamos 3 andaluces, en fin, si se dan otra serie de cuestiones que tienen más que ver con el azar que con la calidad literaria, a lo mejor te dan el premio. Por tanto, ya digo que un premio literario puede ser indicativo de calidad literaria, pero también puede ser algo que depende del oportunismo o del azar. Partiendo de esta base, de que un premio literario no siempre dice todo lo bueno que es un escritor cuando se lo dan, ni dice nada de si un escritor es mejor aunque no se lo hayan dado, en los años 60 y 70 muchísimos premios literarios lo consiguieron los andaluces, y particularmente a partir del año 68, 67, 68, cuando Manuel Barrios y Alfonso Grosso consiguieron llegar a la final o ser ganadores del premio Planeta. Tengo aquí un listado de algunos de esos premios. Del trienio 68-71. Ya digo que Manuel Ferrán fue premio Planeta en el 68, ¿no? Pero el premio Nadal se lo dieron a una obra titulada El Cuajarón, de José María Requena. El premio Alfaguara a Leña Verde, de Luis Berenguer. El premio de la crítica a Guarnición de Silla, de Alfonso Grosso. El premio Alfaguara a Florido Mayo, de Alfonso Grosso. El premio nacional Miguel de Cervantes a la eliminatoria, de Ramón Solís. El premio Biblioteca Breve a la circuncisión del Señor Solo, de José Leiva. El premio de la crítica a El Jardín de las Delicias, de Francisco Ayala. El premio de la crítica, lo acabo de decir, el premio Ateneo de Sevilla a Epitafio para un señorito, de Manuel Barrios. El Novelas y Cuentos a Secretum, de Antonio Prieto. El Sésamo a Fin de Semana en Etruria, de Julio Manuel de la Rosa. El Ciudad de Marbella a El Contrabandista de Pájaros, de Antonio Burgos. El Ganivet de la Universidad de Granada a Los Caballeros del Hacha, de Carlos Muñiz. El Ciudad de San Fernando a El Aplazamiento, de Ortiz de Lanzagorta. El Hernani a El Régulo, de Domingo Manfredi. El Alovele a Violante el Rojo, de Manuel Salado. Finalistas, por ejemplo, del Ateneo de Sevilla fueron Aquilino Duque y Carlos Muñiz. El primero con La Rueda de Fuego y el segundo con El Llanto de los Buitres. Bernardo Carande fue también finalista del Nadal con Suroeste. El Infierno y la Brisa, de Vaz de Soto, finalista del Alfaguara. Aquilino Duque, finalista del Nadal con El Mono Azul y luego Premio Nacional de Literatura. Caballero Bonal, Premio de la Crítica con Ágata Ojo de Gato. Y dejo de contar. He dicho aquí 30 o 40 premios. Y salvo las dos últimas, las de Aquilino Duque y Caballero Bonal, que son del 74, todos los otros premios son del 68 al 71, ese trienio de la época. Bien, pues esto de los premios ha servido para que unos digan que es la prueba más evidente de que aquí había escritores buenos y mejores que los de otros lugares y por eso le dieron los premios. Y hay gente que dice que es simplemente una cuestión de marketing, que a Planeta, la gran editorial española, le interesaba abrir mercado y quería fichar a gente nueva y había que premiar a gente que hasta entonces no había sonado y se empieza a premiar a esta gente y de hecho muchos de estos premios que yo he dicho están subvencionados por la editorial Planeta. Así que aquí también tenemos ya
otro punto para debatir. Si fue todo una cuestión de marketing y los premios fue una de las plataformas para dar a conocer a escritores que ayudaran a vender y por tanto a ganar dinero a ciertas editoriales, o simplemente los premios fueron la recompensa a un trabajo bien hecho. Ese era el cuarto punto. Y el quinto y último punto es un resumen de todo lo que he dicho, poniendo a un lado de la balanza y a otro las razones que dan unos y otros para decir si existieron o no existieron los narraluces como grupo. Los defensores de esta nueva narrativa andaluza, sobre todo Ruiz Copete y Ortiz de Lanzagorta, dicen lo siguiente. Primera razón, la cantidad de escritores. Frente a otras regiones españolas hay más escritores y de calidad, y frente a otras épocas de la historia de Andalucía hay más narradores que nunca. Segunda razón, hacía tiempo que los escritores andaluces, desde la generación del 27, no habían tenido tanta difusión nacional. Son escritores que publican en editoriales de peso, Planeta, Alfaguara, Nadal, o en las editoriales que pertenecen a estos grupos editoriales. En tercer lugar, son escritores que logran los premios más conspicuos del panorama nacional. En cuarto lugar, se observa un nexo común que tiene que ver con la voluntad de estilo y en particular con el afán barroco, el barroquismo de sus textos. En quinto lugar, son escritores con un sentido testimonial y de denuncia que se fijan sobre todo en el mundo rural andaluz, quieren sacar a la luz las injusticias, las desigualdades, las penurias del mundo rural andaluz. Y en sexto y último lugar, hay una serie de motivos temáticos tomados de la realidad circundante andaluza que nunca podrán ser abordados por escritores que no han nacido aquí y que no conocen esta geografía y su historia. Esas son las críticas de los que defienden la existencia del grupo. Los que se niegan a reconocer el grupo, aunque reconocen el individualismo de cada uno de ellos, son fundamentalmente Fortes y Vaz de Soto, que mañana lo tendremos. Estos dicen que, en primer lugar, hay novelistas, algunos muy buenos, pero no existe una novelística andaluza. Existen narradores, pero no existe una escuela narrativa andaluza. En segundo lugar, dado el individualismo, Van por Libre dice, dado el individualismo de sus figuras y de sus obras, cuando se intenta hacer una nómina, lo que se consigue es un popurrí, una mezcla incoherente. Segunda crítica. En tercer lugar, los rasgos que se apuntan no son pertinentes. Esos rasgos son o bien universales o en todo caso panhispánicos, y cualquier otro escritor de otra geografía comparte esos rasgos. En cuarto lugar, de esos rasgos se destaca el barroquismo, y el barroquismo no es una tendencia generalizada en estos escritores. En todo caso, habría que ver obra por obra de cada uno de los escritores dónde hay más o menos cantidad de elementos barrocos. Quinta crítica que niega la existencia. En Andalucía nunca existió una infraestructura que diera de sí un sistema literario. No existía logística que sirviera de trampolín a estos escritores. No existía un sistema editorial, no existían grandes y poderosas revistas literarias, no existían grandes y poderosos suplementos culturales. Por tanto, no había ese trampolín desde el que dar el salto. No existía una infraestructura como sí existía en Madrid o en Barcelona. Siguiente característica, la sexta. Hubo un exceso de servilismo, de servidumbre a Madrid y a Barcelona. Y aquí lo que argumenta es que fue todo una operación de intereses comerciales de Planeta.
de la editorial Planeta, y por eso se habla del colonialismo de Planeta. Vinieron a Andalucía a recuperar, a rescatar ciertos nombres para darles premios y poder vender. Y la séptima y última crítica que se le hace es que los críticos de esa época, Ortiz de Lanzagorta, Carlos Muñiz o Ruiz Copete, fueron gente del mismo grupo y por tanto que hablaron más desde la amistad que desde la objetividad y que a veces fueron laudatorios en exceso. No supieron distanciarse para comentar sus obras y que además son críticos poco profesionales porque los análisis que hacen son más bien vagos que profundos. Este es el último punto del que quería hablar, los pros y los contras para defender al grupo de los Narreluces. Hasta aquí esta lección inaugural.